obedecer y entonces ser maldecidos. Desafortunadamente sabemos que eligieron mal. Como resultado, el pecado y sus consecuencias infectaron para siempre el DNA de nosotros como raza humana. Pues no solo eso, si vamos a Génesis, miren, vamos a Génesis 3. No solamente la raza humana resintió las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Génesis 3, 17 y 18. Y al hombre dijo, aquí este es Dios declarando el juicio sobre su creación. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Fíjense qué pasó. Maldita será la tierra por tu causa. 3:17. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Luego del pecado de Adán y Eva, la muerte entró en el mundo. El dolor y el sufrimiento se convirtieron en nuestras permanentes damas de compañía. Luego del pecado de Adán y Eva, el paraíso se perdió. Por eso Pablo, si vamos al Nuevo Testamento, él se refiere a esto mismo. Y en Romanos 8, 22, Pablo dice que desde entonces hasta nuestros días, bueno, en ese entonces hasta los días de Pablo, pero sigue la creación hasta nuestros días, gimiendo a causa de la maldición de Dios, a causa del pecado de Adán y Eva. Romanos 8, 22. Porque sabemos, dice Pablo, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo que tenemos que entender es que los desastres naturales, la condición de sufrimiento del ser humano, tienen su origen, de acuerdo a la Biblia, que es la palabra de Dios, en la entrada del pecado en el mundo. Nos llevaría mucho tiempo explicar detalladamente lo que tiene que ver el pecado de Adán y Eva con nosotros, que tiene que ver, ya alguna vez o varias veces en la escuela dominical lo hemos explicado. Pero creo que una rápida ilustración podría ayudarnos a entender por qué el pecado de Adán nos está afectando hasta nuestros días, y no solo afecta a nosotros, pero a toda la creación. Imagínense un autobús. Tienen que imaginarse un autobús muy grande, porque en ese autobús irían todas las almas que van a vivir en toda la historia de la humanidad. Van en ese autobús. Y en ese autobús también va toda la creación. Un autobusote de más de 2 pisos. Imagínense. Adán es el chofer del autobús. Imagínense eso. Donde van todos los seres humanos, donde va toda la creación. Bueno, lo que pasó fue que Adán ignoró una señal de curva peligrosa que disminuya su velocidad y se siguió de frente. Y desbarrancó el autobús. ¿Quién sufrió? ¿Adán solamente? Todos los que íbamos ahí. Todos los que íbamos ahí nos chocamos contra las rocas del juicio de Dios. El mundo es como es hoy porque como humanos fallamos en obedecer a Dios. Primero Adán y luego todos menos uno de los que somos descendientes de él. Que aunque los hubiera no existen, lo sabemos. Siempre lo decimos, ¿no? Si hubiera o si no hubiera. Bueno, si Adán no hubiera pecado, no habrían terremotos en la Ciudad de México. No habrían huracanes en Chiapas y en Oaxaca y en Guerrero. De hecho, no habrían desastres naturales en ninguna parte del mundo. Esa es la verdad. El origen de los desastres y de las catástrofes mundiales, regionales, estatales,
metropolitanas, familiares, personales, está en la entrada del pecado a este mundo. Ahora, para comprender las catástrofes, para entender el sufrimiento en general, no podemos solamente quedarnos en el origen de ellos, es decir, qué consuelo nos da el saber, bueno, pues somos pecadores y este es el precio del pecado, ya. No, si queremos entender la catástrofe, tenemos que dar un paso más, porque esa no es la respuesta, y menos la respuesta final de Dios a nuestro sufrimiento. Es decir, Dios no se conforma con decirnos en su palabra, el origen del mal está en el pecado. Y entonces hay que dar una respuesta más, para intentar realmente conocer el porqué de las catástrofes. La respuesta es que los desastres nos llaman a estar quietos delante de Dios. Y eso nos lleva a nuestro pasaje, Salmos 46, específicamente el versículo 10. Voy a leer otra vez, Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Primero el salmista afirma que podemos confiar en Dios aun cuando los montes se traspasen al mar, aun cuando tiemble la tierra, dice. Y después de decir esto, el salmista nos deja o nos llama a dejar nuestras luchas, a hacer un alto total y simplemente quedarnos quietos. La razón no es difícil de entender. ¿Por qué el salmista, al considerar los desastres naturales, dice: estar quietos? Quédense quietos, quédense callados. ¿Por qué? La razón es, le digo, no es difícil de entender. Mientras estamos alterados, no podemos escuchar la voz de Dios. En el silencio, sobre todo en el silencio que viene después de una tragedia, podemos saber que Dios está presente. Por eso creo que la mayoría de las veces la mejor respuesta cristiana ante el sufrimiento propio o de alguien más es el silencio. Ante el sufrimiento nuestro o de alguien que amamos, lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Porque no se supone, hermanos, que haya una respuesta fácil para el sufrimiento. Y las veces que queremos desgañitarnos y desbocarnos hablando a alguien que está sufriendo, terminamos fastidiándolo. Porque hay muy pocas cosas que pudiéramos decir que traigan verdadero consuelo a alguien que está sufriendo. No hay respuesta fácil al sufrimiento humano. Hay un ejemplo, cuando los 3 amigos de Job fueron a verlo, estaban tan impresionados con lo que le pasó a Job. Job fue de mal a peor a más peor, en un día. Y cuando sus 3 amigos llegaron a verlo, se quedaron impresionados, que miren qué pasó. Job 2:13. Así se sentaron, dice la Biblia, con él, sus 3 amigos, en tierra por ¿cuánto? 7 días y 7 noches, una semana completa estuvieron sentados con Job sin decir una palabra. Dice la Biblia, ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Mientras estuvieron callados y presentes para Job, no hubo problema. Ellos fueron un consuelo para Job. Todo fue que empezaran a hablar cuando se hizo la rebambaramba y se hizo un desastre con la supuesta ayuda que le iban a llegar. Porque en vez de ayudarlo, lo juzgaron. Cuando Dios dice, hermanos, estad quietos,
Nos ordena esperar. Nos ordena observar su manera de pensar, su manera de actuar, porque sus maneras y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Dice la Biblia, igual que los cielos, es más alto que la tierra. Así de distantes son. Nosotros no pensamos como Dios. Y lo mejor que podemos hacer ante algo que no comprendemos es esperar y observar cómo se van desarrollando los acontecimientos. A menudo simplemente no podemos entender por qué Dios hace lo que hace. Pero el aceptar esta realidad es confesar nuestra fe, es confesar nuestra confianza en que los propósitos de Dios se están llevando a cabo. Aún en medio de la peor circunstancia personal, aún en medio de la peor catástrofe que suceda a nuestro alrededor. Ahora noten por favor que nuestro texto dice, estad quietos y ¿qué? No, estad quietos y conoced. Estad quietos y conoced. Quiere decir que el silencio nos lleva al conocimiento. Es precisamente cuando admitimos nuestra ignorancia, cuando estamos listos para aprender algo. A veces lo más espiritual que podemos decir es, no sé. Pretender saberlo todo es arrogante. Pretender saberlo todo es orgulloso, más cuando se trata con las cosas de Dios. Entonces hay un momento en que tendremos que decir, no lo sé. No lo sé. Porque cuando confesamos nuestra debilidad, cuando confesamos nuestra ignorancia, entonces sentamos la base para que Dios nos revele su voluntad. Y nunca es más cierto que necesitamos callarnos para saber cuando nos enfrentamos a la tragedia y el sufrimiento más allá de nuestra comprensión. En silencio aprendemos. En silencio empezamos a comprender. En silencio llegamos a conocer. Ese es el punto. ¿Qué es lo que vamos a conocer cuando nos quedamos callados y reconocemos que los propósitos de Dios se están llevando a cabo? ¿Qué dice la Biblia? Estar quietos y conocer ¿qué? Que yo soy Dios. No dice estar quietos y entonces les voy a dar los detalles. No dice estar quietos y entonces les voy a dar las razones. Son importantes los detalles, son importantes las razones, pero son insignificantes si el silencio nos hace conocer la realidad de Dios. La realidad de la persona de Dios, la realidad del carácter de Dios. Para crecer en nuestra fe no necesitamos el ruido de nuestro propio esfuerzo. Es cuando estamos dispuestos a callar, cuando logramos entender el más grande conocimiento de todos, que Dios es y no hay nada ni nadie aparte de Él. Eso es una verdad, o no nos queda claro. O Dios puede borrarnos del mapa en un minuto. ¿Cuánto duró el terremoto en México? Ni siquiera un minuto. Y todo el estrago que hizo. Entonces, en el silencio podemos voltear y encontrarnos con la realidad de Dios y saber que no hay nada ni nadie aparte de Él. Si pudiéramos imaginar una conversación entre cada uno de nosotros y Dios acerca del dolor y acerca del sufrimiento, sería algo más o menos así. El Señor nos diría, ¿pues no te gusta lo que hice? No. ¿Piensas que me equivoqué? Pues la mera verdad, sí. Entonces te hubiera pedido opinión a ti. Pues sí. Y si me hubieras pedido mi opinión, yo te hubiera dicho que lo hicieras de otra manera. Y el Señor nos contestaría, pues por eso no te pregunté. Yo ya sé lo que piensas, ¿para qué te pregunto?